Buenas tardes, señoritas, ¿cómo están? Hola, bien, gracias. Bien, Hola, bien, gracias. gracias. Hola, hola. ¿Qué pasa? ¿Ya están cansadas? ¿Ya se quieren dormir? Nada más poquito. Un poquito. Bueno, ahora sí Después de la aplicamos. vacuna y de la rastriza que nos dieron con esa vacuna. Esa sí, te la concedo completamente. Nos fue bastante malito a muchos con el refuerzo. Ay, ay, ay. Pero bueno, ya estamos vacunados. Eso es importante. De todas formas, hay que seguirnos cuidando mucho, mucho, pero este, ya estamos vacunados. Y el detalle es que ahora pues tenemos la Omicron, que entre comillas es menos poderosa que el COVID, pero es más contagiosa. Entonces, si no es una, es otra. Así que, pues cuidémonos. Eso es lo importante. Y pues ya, para ustedes ya es fin de semana, si no les toca trabajar mañana, pues ya pueden descansar la vacuna un poquito. Yo digo, a los que no nos ha dado el COVID, gracias a Dios y demás, o al menos no lo hemos notado y ahí seguimos dando la lucha. Somos Hola, Mitch. sobrevivientes. Hola, buena tarde. Somos sobrevivientes de las vacunas a docentes. Porque a mí con las dos, qué barbaridad. Me tiraron. Pero bueno, seguimos. Seguimos, que es lo que cuenta. Y pues, dado el caso, chicos, y como lo prometido es deuda que comentamos la sesión anterior, vamos a darle eh, un recuento de lo que vimos la sesión anterior con sus respectivos comentarios en lo que nos aportaron en Miro. Y permítanme, les comparto pantalla y vean cómo quedó. Así quedó, tal cual, así quedó. Mitch, Uh, mande, mande. ¿Me hablaron? Ok, sí, ¿sí me escucha? ya, te escucho. Mande, mande. Que yo lo estuve intentando hacer con mi celular y no Y no te dejó. pude registrar. Entonces después lo intenté con la computadora y ya no me dejó agregar nada. Oh, ya no pudimos agregar. Bueno, pues te tocará decírnoslo. ¿Sale, Dulce? Y esperemos que ahora con el ejercicio de hoy sí te deje entrar. Sí, Inténtalo desde la computadora para que no te haga berrinche la aplicación y pues ya, ahí, con eso lo rescatamos, ¿sale? ¿Cuál es el concepto básico de Maestra, yo modelos educativos? también, ¿También a ti? ¡Qué barbaridad, muchachos! Ok, ahorita nos dan sus perspectivas. Los compañeros nos dije, pero sí, sí, en pero, las otras plantillas sí me deja, ¿cuáles otras plantillas? O sea, ¿no te dejó aquí en la de... pues hay otras al lado, bueno, otro título, Ajá, no, en esta no, en las demás sí, todavía hay hojas, o sea, te refieres a que se acabaron los post-it. ajá, ahí. Pero acuérdate que les dije que aquí agarraban post-it, mira. Sí, pero ¿qué cree que no pude? Lo intenté, No, no nos dejó. A ver, espérame. Vamos a ver qué está pasando aquí. sí, A como si veces, estuviera bloqueado, o no sé. a veces cuando se pone así es porque, quién sabe. Tal vez ya tenemos mucha información. Puede ser. Puede que sea eso.
pero ahorita no lo comparten. No hay problema. ¿Ok? Sí, Gracias. Bien, chicos, vamos a hacer esta recapitulación para que podamos entrar al tema de hoy y que podamos también aclarar algunos detalles por si es necesario, ¿sale? Acorde a lo que dijeron, un concepto básico de modelo educativo o en general unamos el concepto básico de modelo educativo es este sistema o conjunto de componentes que nos ayudan a definir la manera de educar en una etapa. Ok, nos está hablando de alguna etapa del aprendizaje o de un nivel educativo, puede ser. Aquí nos dice que, bueno, eso nos lo dice Petra. Sonia nos dice que el modelo educativo es la recopilación y aplicación de conocimientos en las teorías y enfoques pedagógicos que aplica el docente a través de los planes y programas en la actualidad. Dulce nos dice que no estaba Dulce. Ah, no, Villagómez, perdóname. Dulce Villagómez nos dice que son planes estructurados para transmitir conocimiento a los alumnos. Ok. Abigail nos dice que es la representación del sistema educativo. Ok, que nos marca cómo debe ser el proceso educativo a desarrollar en el aula. Alejandro nos dice que son teorías o enfoques pedagógicos que dirigen a los docentes para llevar a cabo la educación. Héctor nos dice que es una guía para los maestros que ayuda a compartir los conocimientos a los alumnos. Mari nos dice que son planes estructurados, conocimientos y una formación integral. Margarita nos dice que son diseños propios. Ok, ok, que son diseños propios para, pues, trabajar en un lugar determinado, en un periodo determinado, con un perfil deseado o señalado, ¿no? Sandra dice que son planes con una función a transmitir, bueno, con la función de transmitir los conocimientos, enfoques pedagógicos y educación. Cash dice que son planes que funcionan de guías para efectuar la labor docente y así transmitir pues los diferentes tipos de conocimientos o ciertos conocimientos a los educandos. Ok, Dulce, ¿qué nos dices? Bueno, pues yo tengo que es una forma en el que el conocimiento es impartido a los alumnos y un modelo educativo incluye orientaciones pedagógicas y desarrollo del proceso de aprendizaje. Ok, entonces el conocimiento que le transmitimos, ahí ya hay coincidencias. Hablan de los conocimientos que se les transmite a los alumnos. Ok, vamos a lograr llegar a las coincidencias para intentar tener pues sí, un concepto en común. ¿Ok? Muy bien. Joven, ¿sí sí, maestra. estamos? Yo pienso que Adelante, es un, adelante. un conjunto de normas establecidas para tomarlas como una guía para la formación de nuestros alumnos. Ok, bueno, guía para
transmisión de conocimientos hacia los alumnos. Ok, ya. Ahí ya hay mucha coincidencia con lo que nos dicen los compañeros. Ok, es esta guía que se utiliza para que nosotros los docentes podamos compartirles el conocimiento. Ok, vamos a ver. Un modelo educativo en un concepto pues básico lo podemos encontrar a través de la enseñanza, chicos. Entonces, es importante que también contemplemos el, el ciclo que llevamos a cabo dentro de nuestro trabajo, es decir, este proceso de enseñanza-aprendizaje. Los docentes nos encargamos principalmente de la primera fase del proceso, que es la enseñanza, y ustedes, los alumnos, les toca la parte del aprendizaje. Ojo, es cíclico. ¿Por qué? Porque llega el momento en el que por supuesto que los maestros también aprendemos de los estudiantes, o bien, en su caso, el docente se tiene que preparar, actualizar para poder continuar trabajando con sus estudiantes. Entonces, un modelo educativo, intentaré agrupar todo lo que han ido compartiendo, chicos. Un modelo educativo es este modelo de enseñanza, es este modelo pedagógico que va a agrupar todos los planes, los programas, las normas, la estructura que un sistema educativo nos está solicitando para poder transmitir los conocimientos a las diferentes generaciones. Ahí ya lo sumamos con el concepto que veíamos la sesión pasada, a las diferentes generaciones de alumnos con las que nosotros vamos a compartir. Y de esta manera los individuos y las generaciones también aprendemos diversas formas de llevar a cabo justamente este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Eso es un poquito sumando todo lo que, nos compartieron en este cuadrante o en esta parte del concepto básico del modelo educativo. Ahora vamos a ver qué tanto o no se relaciona con la definición de modelo educativo, o qué le podemos agregar tal vez. Dice Dulce Villa Gómez: planes estructurados que transmiten conocimientos entre maestros y alumnos para mejorar los resultados del aprendizaje. Alejandro: planes educativos. Casi todos coinciden con que son un plan. Es correcto. Y fíjate, aquí ya encontramos las normas que decíamos hace un momentito. Y aquí ya nos están sumando el contexto estudiantil. Planes estructurados, dice Héctor. Tipos de planes, ok. Conjunto de planes. Planes educativos. Ok. La representación del proceso educativo, el proceso de enseñanza. Ok. Aquí ya nos están colocando una característica más: contexto sociocultural y el conocimiento curricular. Aquí con Sonia, ¿se fijan? Que ya le vamos sumando detalles. Seguimos coincidiendo en que es estos planes, estas normas que nos solicita un sistema educativo para que podamos llevar a cabo
el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? O que tengamos nuestra línea a seguir del proceso de enseñanza-aprendizaje y esta línea a seguir, pues la vamos a llevar a cabo en el contexto sociocultural específico y con una línea curricular también específica. Ahí vamos a aprovechar un detalle que dijeron anteriormente, en un nivel educativo o en una etapa formativa específica. Dulce, ¿qué le sumas? Sí, que un modelo educativo con estudio y en la sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ok. ¿Sí escucharon a su compañera, chicos? Bueno, yo le escuché lo del sistema de enseñanza-aprendizaje. Lo último. Lo primero no lo escuché muy bien. A ver, intenta repetirlo, por favor, Dulce. Sí, que un modelo educativo consiste en una recopilación o síntesis de distintas teorías y enfoques pedagógicos que orientan a los docentes en la elaboración de programas de estudio y en la sintetización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ok, perfecto. Entonces, aquí ya nos estás dando también pues un trabajo determinado. Un trabajo determinado que podemos llevar a cabo los docentes, pero también los alumnos, pero en un proceso específico que es nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Ok, bien, ya estamos llegando bueno, aclarando bien todos estos elementos que debemos de contemplar dentro de los modelos educativos. Lo interesante de todo esto dentro de los modelos educativos, también lo estaremos abordando más adelante, es que pues tiene también diferentes enfoques. Sí son todos estos planes, definitivamente, sí son todos estos programas, sí pueden estar concentrados en un solo documento, si le llamamos tal cual modelo educativo, el compendio del modelo educativo, o en este caso, pongámosle el nombre que se utiliza para nosotros, la nueva escuela mexicana, que es el modelo que utilizamos nosotros, pero tienen toda la razón, chicos. Tiene que ver con los niveles con los que se estén trabajando. Definitivamente no se enseña lo mismo en primaria que en preparatoria. No tienen las mismas necesidades los alumnos de preescolar que de secundaria. Entonces, ahí es donde se van delimitando todas estas características también, o se van puntualizando todas estas características también. Joven Estrada, ¿qué le suma? De sumo que nos establecen un patrón en la elaboración de un programa de estudio Ok, con la finalidad de orientarnos a nosotros los docentes en la enseñanza. ok, eso estuvo bastante interesante. Ya nos están dando una línea de esta estructura, porque ya nos está diciendo un patrón, nos establecen un patrón. Entonces, al establecernos un patrón, ya nos están diciendo, ok, podemos actualizar, podemos modificar nuestro modelo educativo porque somos un nuevo ciclo, ¿no? Digamos que eso es lo que dicen cada sexenio, el nuevo gabinete, ¿no? Y los nuevos secretarios de educación y todo también el gabinete de cada uno de ellos. Entonces, pero debe de tener esta estructura. Aunque querramos actualizar todo esto, pues ya se cuenta con toda esta infraestructura, con todos estos departamentos, con toda esta línea a seguir del sistema educativo mexicano. Entonces, justamente ahí es donde, a pesar de las novedades que se quieran implementar a fin de mejorar, pues también existen muchas otras opciones, ¿ok? Y dentro de estas muchas otras opciones, digo, podemos tomar, no, bueno,
Imagínense una hibridación de los diferentes modelos educativos de los países primermundistas en términos de educación y entonces que hibridamos un modelillo muy estructurado para México en ese sentido, pero de todas formas va a tener una estructura particular. ¿Por qué? Porque de todas formas tiene que, eh, pues, cumplir con determinados elementos y al cumplir con determinados elementos, entonces, ¿qué va a suceder? Pues que tiene que llevar, igual que las planeaciones, un esquema particular, aunque le querramos agregar cosas. Y este esquema particular de todas formas tiene que cubrir el perfil curricular que México también debe de cumplir ante las instituciones en términos internacionales. ¿Ok? Que ahorita hablaremos un poquito de ellas. Entonces, estos detalles que estamos sumando, ojo, solo la definición y el concepto básico de modelo educativo también nos llevan a que reflexionemos justamente dónde anda el amarillito, aquí estás. Que todos estos elementos que le podemos sumar a nuestro modelo educativo se van a sumar a la modernización con la que podemos contar en el ejercicio del mismo modelo. ¿Por qué? Porque pues se supone que nos vamos actualizando y los mismos modelos también a su vez se tienen que ir actualizando. Entonces, eso es justamente lo que pues se reflexiona de alguna manera al hablar de modernización y entonces aquí nos dicen, modernización, bueno, Cash nos dice que modernización es una serie de cambios, avances evolutivos que definen y marcan formas de pensamiento, ¿ok? Y estas formas de pensamiento pueden ser individuales o colectivas. Bien, esta es una evolución de pensamiento. Ok. Petra nos dice que es este conjunto de cambios en diferentes ámbitos, político, cultural, económico, en toda sociedad. Después, Dulce Villagómez, transformación. ¿Se fijan? Ahí coincidimos y podemos usar hasta sinónimos, ¿no? Que es evolución, transformación. Y bueno, los cambios, por supuesto, también van inmersos en el proceso, en los diferentes ámbitos también, educativo, cultural y económico, a través del tiempo, definitivamente sí. Modernización para Mari, transformación también en diferentes ámbitos, educativo, cultural, económico, social. Abigail, también cambios en diferentes aspectos, político, educativo y social. Ok. Quiero pensar que en la parte educativa estamos también incluyendo la parte cultural, ¿no? Como, entre comillas, implícito, porque eso es importante, la evolución cultural y la evolución educativa. Esas sí podríamos decir de alguna manera que van bastante de la mano a través del tiempo, ¿no? O en los momentos del desarrollo humano. Y las diversas transformaciones educativas, culturales, económicas, sociales, se van prolongando de acuerdo a las necesidades de la época, nos dice Alejandro. Ok, aquí hay un detalle importante, las necesidades de la época. Bien, después tenemos que es la evolución humana hacia la modernidad, eso nos lo dice Héctor. Sonia nos dice aspecto educativo, aplicación de modelo educativo, necesidades actuales, nos habla de estrategias de manejo de la tecnología y nos habla de contextos reales y socioculturales, sectores de la sociedad. Sandra también nos habla de la transformación, ya nos suma la innovación. Y Margarita también nos habla de transformación y cambios. Joven, ¿qué le suma a la modernización?
pienso que es las actualizaciones ante un cambio, ya sea social, educativo o político, dependiendo del contexto donde nos desenvolvamos. Ok, ya nos cambiaste transformación por actualización. Ok, bien. Señorita, ¿qué le suma? Que es un modelo de una transición progresiva desde una sociedad premoderna o tradicional a una moderna. Ok, ya nos estás colocando otras épocas que anteceden, ¿no? Hacia la modernidad, una premoderna o tradicional. Ok, bien chicos, cuando hablamos de modernidad, pues sí, definitivamente estamos hablando de una etapa particular que delimitamos en el momento en el que la estemos hablando. Ojo, eso no quiere decir que se detenga. Eso quiere decir que la estamos abordando en el momento determinado, no más, no menos. Y definitivamente tiene un antecedente y definitivamente está procurando un futuro determinado. Cuando hablamos de una modernidad para los modelos educativos, definitivamente tenemos que hablar de proyectos o de programas o de estas necesidades como lo fueron planteando repetidamente acorde al plantear una necesidad de la educación, de los contextos, de los alumnos, de los profesores, hasta de los administrativos mismos y de la misma, del mismo sistema educativo. ¿Por qué? Esta modernidad en el ámbito educativo, es decir, una modernidad educativa, nos habla entonces de un programa o actualmente de estos programas que nos proponen el uso de diversas herramientas que pueden ser em, básicas o elementales, o estas herramientas que pueden ser eh, tecnológicas e infraestructurales, dependiendo de donde nos encontremos. No dejemos de lado la parte del contexto que menciona. Y entonces proponen el uso de la tecnología y la comunicación y las diversas herramientas para la enseñanza-aprendizaje en las diferentes áreas del conocimiento: español, matemáticas, biología, geografía, física, historia, en cada uno de los niveles educativos. ¿Ok? Podemos llamarle áreas del conocimiento o bien agruparlas en áreas disciplinares. Y dentro de cada una de estas áreas disciplinares, en cada uno de los niveles educativos, nos va a ayudar a desglosar los detalles. ¿Ok? Y entonces, esto nos lleva a que podemos hablar de educación básica, preescolar, primaria, secundaria, y vamos a, entre que sumamos y no, porque eso a veces lo tenemos claro o no, dependiendo cómo esté el mañanero el día de hoy, y me refiero a la conferencia del presidente, pues es parte de educación básica preparatoria, ¿no? ¿Por medio de qué generamos toda esta evolución o todo este uso de herramientas, de diversos materiales especiales diseñados específicamente para el nivel educativo en el cual estemos hablando o que estemos trabajando? Y entonces, de acuerdo a esto, nos vamos a enfocar, aquí ya vienen otros elementos técnicos, que son parte de el modelo educativo o de esta estructura del modelo educativo. Los elementos curriculares, el contenido curricular de cada uno de los niveles, aprovechando todos los recursos con los que se cuenten, tecnológicos o no, pero aprovechando todos los recursos con los que se cuenten. Esto nos va a llevar a proporcionar a los estudiantes realmente esta capacitación y esta actualización que se requiere en cada uno de los niveles, acorde a su grado académico y acorde a su nivel cognitivo o necesidad cognitiva también. Eso, por supuesto, proporciona recursos humanos
recursos materiales, recursos tecnológicos que nos llevan a muchas ventajas. Podemos puntualizar y encontrarnos en el camino también desventajas, pero nos ayudan a promover justamente el proceso de enseñanza-aprendizaje con un mayor compromiso y con una mayor concientización también de que, pues más allá del, de que vienes y el profe te dice qué hacer o qué no hacer, o sin el profe no haces o no haces y deshaces y demás, pues vamos a favorecer, vamos a permitir como docentes diseñar lo que se necesita y como alumnos vamos a también a permitirles dar a conocer lo que necesitan. Y eso es parte de esta modernidad. Ahí tenemos el aula invertida, por ejemplo, ¿ok? Y de ahí podemos tomar varios otros elementos que son parte de esta modernidad que nosotros podemos conocer en nuestra actualidad y entonces eso nos lleva, por supuesto, a reflexionar en nuestra respectiva importancia, en la importancia que le damos a los modelos educativos. Ah, no, la importancia estaba por acá. Ándele, aquí estamos. De la importancia que le damos a nuestros modelos educativos. Y aquí en esta importancia sí me podría encantar, en lugar de yo írselas diciendo, digo, aquí la tenemos por supuesto, pero en lugar de eso, me gustaría más escucharles a cada uno breve, lo que rescatan de su importancia para que construyamos entre todos esta importancia de los modelos educativos y podamos darle continuidad a todos los elementos que lo componen y que son bien, bien importantes también. ¿Ok? Entonces, pues vamos en orden, casi alfabético, pero de nombre. Abigail. Voy. Ay, maestra, me agarré en mí. Me los agarré despistados. Ándele. No, yo creo que pues es de suma importancia. Ahí no alcanzo a ver lo que escribí. La verdad ya no me acuerdo lo que escribí, pero ni estoy, creo. Aquí estoy. Aquí ¿Cómo está. no? Aquí estás. Que pues nos permitan esa parte de operar, ¿no? De no perder de vista lo que tenemos que cumplir o cubrir. Esa es la parte, ¿no? Porque a lo mejor sí es un modelo o una estructura o un panorama, un plan que para muchos contextos no es el más adecuado, pero que al final es el objetivo final que tenemos como educación. Entonces, para no perder esa finalidad, debemos de tenerlo ahí a la vista y saberlo operar, ¿no? O sea, yo decía, la parte de operar, de saber cómo lo vamos a hacer, de qué manera lo vamos a plasmar en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Conocerlo para llevarlo a cabo. Bien, Ujú. bien, bien. Ok, seguimos con Alejandro. Bien, pues bueno, yo considero que sí es importante como el conocerlo, ya que en base a ello pues vamos a estar como que impartiendo las clases, ¿no? De alguna manera en la que sea sea la mejor, no para nosotros, sino para los alumnos, contemplándolos a ellos como, pues, como primordiales, ¿no? Pero pues nosotros ahora sí que vamos a hacer como ese vínculo intermedio entre pues lo que nos dice el plan y el contexto en el cual está nuestro alumno. Vamos a hacer como que el que va a mediar la situación. Ok, ok. Ya colocaste a los alumnos como mediadores, eso me resulta interesante. Dulce Hernández, ¿qué nos dices? Bueno, yo considero que los modelos educativos permiten a los docentes tener un panorama
de cómo se elaboran los programas, además de cómo operan y cuáles son los elementos que desempeñan un papel determinado en un programa y en una planeación didáctica. Ok, elementos que de- debemos conocer para operar. Ok, bien. Dulce Villagómez. Bien, yo creo que es muy importante el que como docentes sepamos la estructura de nuestro modelo educativo, ya que la principal finalidad pues es la enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, al conocer el modelo educativo, basándonos en nuestros estudiantes y nuestro contexto, podemos desarrollar una planeación didáctica acorde a las necesidades de cada uno de ellos, obviamente sin perder de vista lo que nos concierne en los planes y programas. Ok, sumar necesidades con planes y programas. Eso es tarea de siempre, pero a veces sí lo podemos lograr sin mayor dificultad, a veces nos cuesta bastante trabajo. Los contextos y las circunstancias se convierten en reto en el proceso. Ok, Dulce, bien. Joven Estrada, ¿qué nos dice? Claro que sí. Yo pienso que es importante el modelo educativo ya que nos permite que la educación sea homogénea en todos los lugares. Con esto a nosotros como maestros nos ayuda a crear un centro específico y poder cambiar a otros sin problema. Si no existiera un modelo educativo, cada profesor enseñaría de una manera completamente diferente. Y esto es lo que, la importancia del modelo educativo. Ok, intentar unificar la manera en lo que enseñamos. Y esa también está maratónica, porque tenemos nuestros estilos particulares, pero bueno, los contenidos en general procuramos que sean lo más iguales posible. Ok, Héctor, ¿qué nos dices? Bueno, pues yo opino que debemos conocer los planes y programas, ya que así, con ello vamos a saber cómo y con qué herramientas vamos a poder enseñarle a nuestros alumnos. También te sumas al conocer los planes y programas. Ok, me parece correcto. Carla, ¿qué nos dices? Bueno, yo considero que la importancia de los modelos radica en, en unificar los temas, siempre y cuando vayan enfocados al mismo nivel, pero sobre todo, como escribí ahí, el conocerlos a fondo para saber hasta qué punto hacerlos, volverlos flexibles, porque los modelos no funcionan de igual manera para la primaria del centro de Toluca que para la primaria de Lubianos, por ejemplo. Entonces, creo que ahí la palabra clave es flexible. O- Flexibilidad, donde hasta qué punto el profesor lo puede volver así. ok, entonces eso ya es tarea del profesor, porque el modelo va a estar estructurado de determinada manera y ya sería ejercicio del profesor aplicarlo acorde al contexto en el que se encuentra y ahí se aplica esta flexibilidad. Ok. Mari, ¿qué nos dices? Yo le puse que es para que los dos, bueno, es importante conocerlos para que el docente pueda aprender a elaborarlos y manejarlos, así como considerar los elementos que tiene que llevar una planeación. Y como lo decía mi compañera, también considero que esto es para que lo haga flexible de acuerdo al contexto y a las necesidades de los alumnos. Rescatamos contexto y necesidades. Bien. Y se solicita flexibilidad. Ok. Margarita.
no recuerdo qué coloqué, pero considero que la importancia de los modelos educativos es conocer. Continuamos. Lo siento, Margarita, pero no te cortó tanto la inspiración. Estabas iniciando. Eso es, dentro de todo eso es bueno. Bueno, considero que la importancia del modelo educativo radica en conocer cuál es el perfil que se desea para los alumnos y cuál es el perfil del docente. Conociendo esto, tiene que estar relacionado con las conceptualizaciones que se tenga este modelo y así poder llegar o alcanzar ese perfil siempre y cuando exista igual flexibilidad para poder diseñar y llevar a la práctica actividades y estrategias y que sean acorde a lo que se está pidiendo en el momento, porque igual si estamos hablando de unos conceptos, por ejemplo, de construcción, de que sean críticos, pues los docentes deben de responder a esas indicaciones, a esas conceptualizaciones que se están plasmando en estos modelos educativos. Entonces yo considero que igual la participación del docente es muy importante. Ok, sí, claro. Definitivamente la participación de todos los actores educativos, en definitiva, es sumamente importante. Los que, entre comillas, nos vemos más activos en el proceso, pues son ustedes y nosotros, pero todos los actores educativos debemos estar ahí plasmados y activos en el proceso. Muy bien. Ahora, Petra, ¿qué nos dices? No alcanzo a ver mi notita, profesora. Bueno, los modelos, más abajo, más para arriba. Gracias. Ahorita te encontramos. ¿Dónde Sí, andas? abajito, abajito. Del lado izquierdo. Aquí estás. Ahí, sí. Pues yo consideré los modelos educativos que son importantes, ya que nos sirven para educar a las nuevas generaciones, así como saber seleccionar los valores, los conocimientos y las habilidades que hay que inculcar a los educandos. Eso es lo que entendí. Ok, vamos a sumar estas nuevas generaciones, ¿cierto? Entonces, siempre es importante contemplar, pues, sí todos los niveles, sí a todos los actores, pero sí también, pues, ¿qué sigue? Y de una u otra manera, así como los perfiles de ingreso y egreso, nos convertimos en nuevas generaciones en algún momento de la trayectoria. Sandra. Al conocer los modelos educativos, le van a permitir a los docentes el tener un panorama e igualmente el saber cómo se elaboran y cómo se opera y cómo al momento de saber esto, llevarlo a la práctica y cuáles son los elementos que se desempeñan en un papel determinante de una planeación didáctica. Es decir, los modelos nos van a dar estos elementos que necesitamos para componer
nuestras planeaciones y nuestros trabajos, nuestro ejercicio docente. ¿Ok? Y en la medida de esta información que nos la den a conocer pertinentemente, vamos a poder lograr bien lo que comentan, ¿no? Esta flexibilidad. Muy bien. Sonia. Sí, mi aportación es el conocimiento que les permite a los docentes y bajo qué criterios y condiciones ellos pueden emplear su proceso de enseñanza, los conocimientos, teorías y todo lo que de ello implica en su desarrollo de actividades dentro y fuera de las instituciones educativas. Me refiero a dentro y fuera que ya todo el conocimiento impartido que se les da a los niños como su perfil de egreso, podemos realmente ver que si lo que plasmamos en nuestras planeaciones, que si lo que desarrollamos de lo que entendimos que es el modelo educativo que debemos de conocer, reconocer y emplear, lo estamos llevando ya, pues ahora sí que al, al objetivo final, ¿no? Que los niños ya lo puedan llevar pues a su contexto real. Está pegado su micrófono, Miss. No se escucha, Miss. Gracias. Me suele pasar en ocasiones que yo plática y mi micro apagado. Ok, muy bien. Suele pasar en ocasiones también que hacemos uso de objetivos determinados, más allá de los que nos plantean, por supuesto, en nuestros programas, con cada uno de los temas o con los mismos modelos que queremos llegar a ejercer determinada actividad, lograr determinado producto, pero que ese producto no se quede nada más en el cumplimiento de la asignación en sí misma, sino que también lo podamos aplicar y que sea funcional para los alumnos en algún otro momento de su vida o en diversos momentos de su vida. Entonces, eso también es sumamente valioso. Y digo, es uno de los ejercicios que actualmente se lleva a cabo en los modelos educativos o bien en los pues lineamientos que nos solicitan las instituciones, nos solicita el sistema educativo mexicano para pues lograr esta evolución de pues sí, de las mismas asignaturas. Y entonces es donde se aplica esta multidisciplinariedad, transversalidad, y entonces nos solicitan que lleguemos a pues determinado resultado a través de también determinado producto, y entonces que ese producto sea propositivo para los alumnos o propositivo para la sociedad misma. Justamente cada uno de estos elementos que componen esta importancia o que ustedes han destacado a modo individual que componen esta importancia, están dentro de los modelos educativos, pero más allá de que están dentro de los modelos educativos enunciados, están dentro del quehacer tanto del docente como del alumno. ¿Por qué? Porque justamente pues nos toca a nosotros llevar a cabo el proceso. Pero aquí viene un detalle interesante. Sería sumamente provechoso, considero yo, que así como en algún momento de los ciclos académicos se les hace una encuesta a los alumnos de evaluación docente en algunas instituciones o en todas las instituciones, ya sea que la hagan los docentes o que la hagan los padres de familia, acorde al nivel de los alumnos, del capital humano alumnado que tenemos, sería sumamente valioso que nos hicieran a los docentes y también a los alumnos, ¿por qué no?, una encuesta a nivel gubernamental sobre
la estructura, contenido, desarrollo, sugerencias para el modelo educativo. Definitivamente habrá varias sugerencias coincidentes entre docentes acorde a los contextos en determinadas zonas de la República, tal vez, o zonas en cuanto a los sectores acorde a cómo estamos organizados. Pero también habrá bastantes opiniones sumamente favorables de justamente esta actualización del modelo educativo y que se logre construir un modelo educativo especial o específico acorde a las necesidades que se tienen en México para los mexicanos. Eso considero yo que podría ser muy favorable. De todas formas, tienen mucho personal en gobierno, considero yo, y siempre habrá quien podría estar revisando de los que realmente no están haciendo gran cosa, porque hay quienes sí y hay quienes no, seamos sinceros, y entonces que nos ayuden a revisar esa información para hacer el compendio y rescatar los datos importantes para ir actualizando. Eso puede ser favorable. Pero bueno, se quedará como una propuesta, pues, de clase por lo pronto. A lo mejor, quién sabe, tendremos la posibilidad de que por alguna extraña causa de la vida llegue a oídos de quien deba de llegar. Ya lo veremos, uno nunca sabe. Todos estos elementos que acabamos de rescatar, chicos, justamente nos llevan a que concienticemos cuáles son las bases para un modelo educativo. Y lo comentaban ustedes en cuanto a esta parte de la estructura. Cuando hablamos de las bases de un modelo educativo, sí debemos de tomar en cuenta que dentro del modelo vamos a encontrar tanto la parte teórica como la parte práctica. Y que dentro del modelo va a haber un rubro político, y no precisamente político porque lleve una bandera de el que esté en el mando en ese momento, sino porque existen políticas educativas que componen a los modelos, y estas políticas educativas dependen de instituciones internacionales que se ocupan justamente también de que los modelos educativos sean congruentes y convenientes para cada uno de los países, y que a su vez pues también se cumplan a cabalidad, para que entonces se dé la implantación de los modelos educativos. Entonces, aquí vale la pena, ayúdenme a recordar cómo podríamos ver o de qué manera vemos la parte teórica y la parte práctica en los modelos educativos. Maestra, la parte práctica podría ser en la forma de elaborar sus planeaciones los maestros de acuerdo al modelo educativo, y en la práctica, pues, de que los docentes lo lleven a cabo dentro del salón con los alumnos. Ok. Entonces, la teórica sería la planeación, la estructura de la planeación, ok, y la práctica ya es llevarla con los alumnos. Aplicarlo con los alumnos, ¿no? Ok. Sí. ¿Qué opinan, chicos? ¿Por ahí va? ¿Están de acuerdo? Yo le sumaría que en lo teórico nos podríamos apropiar de las estrategias pedagógicas, de los estilos de aprendizaje, de las teorías curriculares, y en cuanto a lo práctico sería la implementación, pues, de todos los recursos que como docentes tenemos, considerando el contexto de cada una de nuestras localidades, sea urbana, semiurbana, rural, en donde vamos a aplicar este modelo educativo que nos están dando las autoridades. Es mi aportación. Gracias. Entonces, esa parte, bueno, la podemos unir pues sí, a lo que se desarrolla o que se plasma en la planeación, ¿no?
pongámoslo así, en cuanto a la estructura, ¿ok? Y sí, definitivamente podemos sumarle en la parte teórica todas estas herramientas o bueno, como el instructivo de todas estas herramientas que nosotros podemos utilizar dentro de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo interesante de ello es que, bueno, los diversos modelos pedagógicos que nosotros podemos utilizar dentro de pues lo que ahora podemos conocer como la nueva escuela, pues nacen de otros modelos, como ya lo habíamos comentado, y nacen como diversos movimientos de renovación, tanto escolar como pedagógica. Y entonces hemos llevado esta tarea incansable e interminable, por supuesto, de esta renovación escolar y pedagógica. Y no se diga con la parte de la adaptación en cuanto al periodo al periodo pandémico, ¿no? Entonces, justamente ahí se ve esta parte teórica práctica muy a la par en ocasiones, o que existe esta disyuntiva, tal vez, ustedes ahorita me van a decir si están de acuerdo o no, o qué opinan, de que pues decimos que lo práctico es que estamos aquí, ¿no? Conectados y estamos usando los recursos que tenemos y la tecnología, etcétera, ¿no? Pero pues en realidad, hasta que ustedes generan algún movimiento o actividad, no estamos ejerciendo la práctica. Estamos en este proceso de conocimiento teórico de las cosas. Entonces, existe esta dualidad de sí o no estamos llevando a cabo este movimiento de renovación. Y a su vez, pues, pues se nos da esta idea, con todo este proceso, se nos da esta idea de pues superar la enseñanza tradicional. Por eso, bien lo comentaron ustedes en diferentes momentos, de diferentes maneras, se ocupa esta flexibilidad hacia poder realmente pues lograr de algún modo, ¿por qué no?, este equilibrio entre justo lo teórico y lo práctico. O que esto teórico, que sea bien conocido, por supuesto, se necesita tener bien conocido esta parte teórica, desde el hecho de que los maestros podamos compartirles todas estas herramientas teóricas de un modo claro, pero que también los maestros conozcamos los modelos para tener todas estas herramientas y entenderlas y evolucionar. Entonces eso nos va a ayudar a llegar y a llevar la parte práctica. ¿Qué opinan, chicos? Alejandro, Héctor, Dulces, ambas, ¿qué opinan? Yo tengo una duda. Diga usted. No, bueno, toda la parte de capacitación, cuando entra un nuevo modelo educativo, en este caso, yo que estoy en media superior, pues entró MEPEO. Esto entra como parte de la práctica, ¿no? Perdón, de lo teórico para llevarlo a la práctica, todo lo que son capacitaciones, cursos y demás. Es correcto, corazón. Toda la capacitación que se nos otorga a los maestros o que llevamos de manera independiente es esta parte teórica, adquiriendo herramientas que debemos o en el mejor de los escenarios nos funcionan para la práctica, pero sí, esa sería la parte teórica para los docentes. Gracias. Sí. Profesora, en cuanto a la flexibilidad, entonces recae en nosotros como docentes. Al realizar nuestra planeación,
y de todo lo teórico que adquirimos de los cursos, de las capacitaciones y todo esto, la flexibilidad se entiende en lo que yo voy a aplicar dentro de mi aula, plasmado en planeación. Es complejo aplicarlo en la parte de la planeación como tal, enunciado en la planeación. ¿Por qué? Porque tenemos determinado lineamiento a seguir en el contenido de las planeaciones. Muchas de las ocasiones, ojo, a veces sí tenemos esta libertad o autonomía de contenido en las planeaciones, no de estructura, porque el formato es el formato, pero sí de contenido en las planeaciones mismas, y eso nos puede ayudar o nos lleva justo a esta flexibilidad. Ahora, ¿qué pasa en el caso de no? O en el caso de es que debes de llevar la metodología del nivel del sistema porque la supervisión, etcétera, etcétera. Necesitamos reflexionar en que, pues sí, siendo la educación una realidad humana, debemos de lograr el conocimiento. Y es difícil, es complejo y es un equilibrio y desequilibrio constante porque trabajamos con diferentes alumnos. Y en el mejor de los escenarios es que pues todos los alumnos estén al mismo nivel y piensen igual. No nos vamos a encontrar eso. En la vida nos vamos a encontrar eso. Ahí es donde recae esta parte difícil y compleja. Nosotros podemos mostrar una línea de trabajo plasmada en nuestra planeación. En la medida de lo imposible, la llevamos a cabo en cada una de nuestras sesiones, pero la realidad es que esta flexibilidad la aplicamos en un currículum oculto, es decir, en la realidad del aula, porque va más allá de lo que nosotros podemos vislumbrar en cada una de las sesiones. Ejemplo, yo en el uso de Miro, al ponerles los cuadrantes y demás, tenía la certeza de que nada iba a fallar, que todo funcionaba muy fabulosamente bien con Miro y que todos iban a poder poner sus comentarios y podemos lograr esta conclusión de los primeros puntos, ¿no? Pero pues nos falló poquito y entonces, ¿qué sucede? Que tenemos a un par de compañeros que no pudieron colocar textualmente su participación, pero yo le pude colocar en la planeación. Con la utilización de Miro, el alumno genera su conclusión de cada uno de los puntos abordados en la sesión de manera textual, porque esa sería la evidencia que nosotros debemos presentar como docentes en clase. Pero sí, y los que no los vas a dejar sin participación, por supuesto, ni les vas a decir, pues tú ya no, porque pues no te funcionó, no pudiste, no nada. No, tampoco nos vamos a poner en esos términos. Entonces, eso nos lleva a que generemos esta flexibilidad y que generemos estas necesidades que se van suscitando. Y entonces pues le abrimos el micrófono a los compañeros y que nos proporcionen sus comentarios y lo trabajamos, lo unimos con la participación de todos los demás y llegamos al resultado que necesitábamos. ¿Me explico? Ahí es donde entra más esa flexibilidad. Sí puede existir. Dependerá mucho de nuestros directivos, dependerá mucho de nuestra supervisión. Sabemos que en muchas cosas dependemos de lo que la supervisión diga. Ay, sí está bien, no está bien. Ay, no, vuélvelo a hacer. Está muy pésimo, ¿no? Y entonces tú dices, ¿es en serio? O sea, es lo real para mis alumnos, es lo real para lo que tenemos para trabajar y nos cambian la jugada al 100%. Entonces, pues hay que adaptarnos. Es donde se aplica esta parte de es lo que hay. En esta parte de la frasecita de es lo que hay o hay que adaptarnos, viene implícito de, pues sí, vamos a trabajar lo que diga la supervisión, pero nosotros somos flexibles con nuestros alumnos y trabajamos lo que sabemos que vamos a lograr también. Y en ese sabemos que vamos a lograr, podemos llegar a más.
¿Por qué? Porque sabemos que si logramos determinada meta por sesión, les podemos exigir un poquito más, porque ya logramos lo que sabemos que se puede lograr. Entonces, eso es completamente viable y eso va dentro también de la estructura que nosotros vamos generando por parte de nuestro modelo en los elementos teóricos, en los elementos prácticos, porque nos sometemos a diferentes necesidades, ustedes lo comentaban, de todos nuestros individuos con los que nosotros trabajamos y de la comunidad también donde estamos trabajando. Y entonces vamos a sumarle también otros detalles que dijeron. Vamos a tomar en cuenta las teorías de la educación, los elementos pedagógicos que nos van guiando para llevar a cabo mejor el trabajo. Y entonces vamos a poder lograr un escenario mucho más productivo, mucho más fructífero. Y particularmente podemos tomar en cuenta, pues, que sí, definitivamente somos conductistas, pero que sí, también definitivamente somos cognoscitivistas, porque ese es uno de nuestros objetivos esenciales también, pero también definitivamente somos psicosociales. ¿Por qué? Porque pues simplemente uno de los pilares de la educación es la convivencia. Debemos de lograr esa convivencia bien en nuestra aula, con trabajo en equipo, todo el tiempo, con productos, con evidencias. Y entonces eso definitivamente nos lleva a la parte socioformativa, a las competencias, a lo sociocultural. Y entonces si lo vamos sumando, entonces también estamos generando un constructivismo, pero también estamos intentando aplicar en la medida de lo posible, por supuesto, un humanismo, porque estamos con un grupo de personas específico, con características específicas, etcétera. Y entonces, pues supongo que vamos a estar confirmando este detalle en cuanto a que realmente somos un modelo híbrido. Utilizamos los detalles que nos sirven de cada uno y de todos los modelos prácticamente. No los podemos descartar porque todos los modelos nos dan elementos extremadamente valiosos y útiles para nuestro quehacer docente y para entender mucho mejor muchas de las cosas que suceden con nuestros alumnos. Y todos estos, pues definitivamente tienen todos estos paradigmas que nos ayudan a entender tanto la parte teórica como la parte práctica. ¿Sí o no, Alejandro? Ya te estás durmiendo, Alejandro, ya te vi. No, me está sacando el internet. Pero si nos escuchas. Y nada más que de repente como que se me sale toda la pantalla y vuelve a reingresar. Ok, hasta aquí cuéntanos, ¿qué opinas? ¿Tienes alguna duda? Pues no, en sí pues como dice, ¿no? Todo va de la mano, tanto teoría como práctica. Primero pues debemos de tomar pues en sí la práctica y la teoría y en saber como que analizarla y profundizar para poderla llevar a cabo a la práctica. Bueno, eso es como que lo que yo rescato. Ok, vale la pena en este punto que Alejandro nos da en cuanto a profundizar esta parte de la teoría, que pues dependiendo el tipo de trabajo que estemos llevando a cabo, pues vamos a poder reformar y cambiar las cosas hacia un rumbo de que la misma educación nos vaya señalando. Y entonces eso nos va a poder dar una descripción mucho más profunda y en un sentido libre y activo para que se lleve a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje.
De igual manera, es importante que contemplemos cómo este proceso de enseñanza-aprendizaje, pues también se tiene que ir adecuando a los modelos, a los pensamientos que desde siempre han estado ahí guiándonos para lograr pues sí, este proceso o esta educación. ¿Ok? Y estos modelos van de la mano definitivamente con las políticas educativas, ¿ok? Contemplando que las políticas educativas son toda esta serie de lineamientos o directrices que pues tenemos que respetar, tenemos que llevar a cabo y que nos lo marcan los diversos organismos que se encargan justamente bueno, en materia de educación se encargan justamente de dirigir todas las acciones que pues se llevan a cabo dentro del ámbito educativo. ¿Ok? Entonces aquí yo pregunto, a ver, ¿de cuáles se acuerdan o cuáles conocen? ¿Cuáles son las instituciones que ustedes saben o conocen que son las que se encargan a nivel internacional? O sea, no la SEP específicamente, a nivel internacional, que saben que se encargan de lo que tiene que ver con la educación. A ver, anótenlo en el chat, chicos. Vamos a ver cuáles anotan y qué coincidencias encontramos. La UNESCO, la OCDE, ¿o no? Ok. Sí, la OSD. La UNESCO, la OCDE, Aquí tenemos la ONU, también ya nos la pusieron aquí en la OMS, actualmente bastante, sí, ¿por qué no? ANUYES, ok, ya nos están poniendo en un nivel particular. Que fíjense que la ANUYES últimamente ha andado muy activa y ya está ampliando su horizonte. Hay que aceptar, porque antes era mucho de educación superior, pero ha tenido, de hecho, eso es su origen, de eso se encarga, pero ha tenido sus participaciones en educación básica, muy provechoso. Ok, UNESCO, Ceneval, ok, ya nos están poniendo hasta de evaluación. Miss, ¿ahí puede intervenir algo de los derechos humanos? Puede ser, pero ¿con qué organización? Ya ve que ahorita está derechos humanos nos están inculcando mucho a entrar a pues a desarrollar más que nada conferencias para todo lo que se está viviendo ahorita de la pandemia. Ok. Bueno, en el federal ha influido ahorita mucho lo de derechos humanos. Sí. Sí. Pero yo Pues creo que sí. en algo, ¿verdad? Sí, es que tiene, bueno, así como lo estás planteando, pues tendría que ver con la UNESCO Ajá, sí, yo creo que y sí. pues más con la UNESCO, patrocinado por otros, pero más se relaciona con la UNESCO, porque en realidad la UNESCO es quien se encarga de que se vea esta distribución de, pues sí, de que, es que está difícil, de que se llegue a esta expansión educativa, ¿no? A todo el mundo, pero esa es la parte de que está difícil. Y que, bueno, la educación como tal, pues llegue de una manera sana, ¿cierto? Entonces, ahí donde que llegue de una manera sana es donde ahí interviene lo de los derechos humanos. De los derechos humanos. Justamente. Sí, Miss. Ok, muy bien. Pues nos pusieron más. Eso está muy bonito. Me gusta que conozcamos instituciones. Las más, las que son así de cajón, son el Banco Internacional de Desarrollo, la OCDE,
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Organización Nacional de Naciones Unidas para Educación, Ciencia y Cultura, la UNESCO, y el Banco Mundial. Esos son los principales, los 4 principales, que se encargan justamente de, pues, conjugar todos los recursos con los que se cuentan, todos los que se les ocurran, todos, y evaluar cuáles son las necesidades de los países vamos a dejarlo así, en este rubro educativo, y entonces a su vez nos permiten llegar a conocer cuáles son estas jerarquías de las políticas educativas, cuáles son las jerarquías de Estado, de políticas de Estado, cuáles son estas jerarquías también de políticas de gobierno, contemplando a políticas de Estado, que son las establecidas que dan cumplimiento el gobierno en turno. ¿Ok? En este caso, pues, llamémosle la presidencia, pues el presidente López Obrador, o si quieren verlo tipo partido político, pues Morena, ¿no? En este caso. Ahora, las políticas de gobierno son estas políticas que el gobierno en turno implementa en el contexto donde se está desarrollando, desenvolviendo, mejor dicho, durante su gestión, el tiempo que dura su gestión, el cambio del modelo educativo. ¿Ok? Cambian de secretario, bueno, llega el nuevo presidente, gabinete, nuevo secretario de Educación, y pues muchas de las veces no se dan cuenta qué positivo hay, sino que dicen, ya llegamos, aquí está, este es el modelo que se va a trabajar y vámonos con esto. Entonces, en general, pues todavía está, pero ya no con el ímpetu de su momento por cuestiones políticas, pero bueno, las políticas educativas van hacia el avance de la sociedad, y entonces justamente estas instituciones se ocupan de que se genere ese avance de las sociedades. Y me refiero a que ya no está con el ímpetu en cuanto a la calidad educativa. ¿Ok? Sí está, definitivamente buscamos la calidad educativa, pero ya no está como lema, ¿no? Digámoslo así. Y también estas instituciones internacionales buscan, en la medida de sus posibilidades, pues una justicia social a través de una equidad educativa, o fortalecer la educación en todos los puntos flacos que se hayan encontrado, e implementar mejoras también, o que las mejoras que la política de Estado, la política gubernamental les haya planteado. Sabemos que todo el plan de gobierno, pues se les presenta, ¿no? A todas estas instituciones, a todas las naciones en realidad, y eso nos lleva entonces a que se logre o se apruebe, ¿no? Que se apruebe también para la parte pues el aporte del gasto para la educación, ¿no? Y eso nos lleva a que pues se contemplen también políticas transversales, y estas políticas transversales, en definitiva, si funcionan correctamente, ojo, aumentan la inversión educativa, descentralizan la educación. Y quiero que entendamos esta parte de descentralizar la educación, es bien importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos permiten a nosotros viajar para estudiar. Está padrísimo, ¿no? Y estos intercambios y demás situaciones. Tiempo cobicho no aplica mucho, pero existe.
También vamos a ser realistas porque me van a decir, Miss, ahorita no se puede. Pues sí, ahorita no se puede. Esa es una realidad. O no tanto. Dependerá del país a donde quieran ir y de las instituciones con las que logren enlazarse, ¿no? Eso ya dependerá mucho también de sus políticas. Pero se logra esta descentralización educativa que también está plasmado y también son, pues sí, lineamientos y objetivos de los mismos modelos educativos que ambiciosamente se dan a conocer en un inicio. Y también otro de los elementos importantes, vamos a... Continuamos, chicos. Muy bien, recapitulemos. Vamos a contemplar o a rescatar 3 políticas transversales esenciales. Decíamos, si todo funciona correctamente, se da el aumento a la inversión educativa. Ojalá se pueda recuperar, porque nos disminuyeron el rubro de educación para México. Ojalá se pueda recuperar. Espero yo que sí. Después, descentralización de la educación. Y finalmente, un fortalecimiento de la institucionalidad de el sistema educativo nacional. ¿Ok? Es decir, cuando hablamos de institucionalidad, hablamos de ponernos la camiseta y decir, a ver, ¿qué onda? ¿Qué sistema educativo tenemos? Nos tocó el sistema educativo mexicano. Dale, ¿cómo está estructurado? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son sus bondades? ¿Cuáles son sus defectos? También, porque los tenemos, ¿por qué no? Y entonces, pues vamos a ponernos la camiseta y vamos a sacar adelante ese sistema educativo mexicano que es con el que nos toca trabajar y es el que nos toca dar la cara por él al final del día, porque somos parte de él, ¿no? Y mucho más nosotros, digo, que estamos o como alumnos o como docentes y somos parte del sistema al final del día. De una u otra manera somos parte del sistema. Entonces, si vamos a institucionalizar ese sistema, entonces vamos a procurar darle realmente el enfoque que necesita, más allá de un modelo educativo, más allá de una estructura de formatos y de políticas y demás que tenemos que trabajar, pues entonces vamos a trabajar con la realidad que necesitamos y entonces nos ponemos la camiseta y le echamos ganitas a nuestro trabajo en el lado que nos toque. ¿Por qué? Porque entonces nos toca gestionar, nos toca dar la calidad, nos toca ser parte de este recurso humano, nos toca también ser parte de esta multidisciplinariedad o transversalidad, también de la interculturalidad, ¿por qué no? Dependiendo de dónde andemos y qué nos toque hacer. ¿Por qué no? También nos toca ser parte del aumento a la inversión. ¿Cuánto a veces no nos toca invertirle para que los alumnos tengan lo que se necesita en las clases? ¿Cierto? Entonces, ahí se los dejo como cosa suya, ¿cierto? Habrá quien nos toque invertir más, habrá quien nos toque invertir menos, pero somos parte del aumento a la inversión, ¿no? Procuramos esta equidad y fortalecemos justamente esta institucionalidad. Y también en la medida de lo posible, espero que sí lo hagamos, también fortalecemos esta descentralización de la educación.
Cada una de estas instituciones que nos apoyan muchísimo a que no nada más se queden con el pensamiento de una sola persona y de un gabinete que hace y deshace muchas cosas, nos lleva a resultados específicos dentro de nuestro ámbito educativo. Hay cosas positivas, podemos decirlo, y vale la pena destacarlo. Tal vez lo mencionamos en algún otro momento. El analfabetismo en México en realidad ha disminuido muchísimo los índices de analfabetismo. Eso es sumamente ventajoso, sumamente positivo. Ya hay muchas personas, ya son las menos las que no saben leer y escribir. Pero, ¿qué creen? Pues hay una modernidad, muchachos, y hay una evolución. Ahora pues estamos muy tecnológicos, ¿no? Y entonces nuestro analfabetismo ya no es tanto de leer y escribir, sino es un analfabetismo tecnológico. Entonces vamos como que mutando de analfabetismo, ¿no? Ahora, digámoslo así, pero también es parte de toda esta evolución, es parte de todo este proceso. Y entonces es donde nosotros debemos de reflexionar. Una política educativa que está dentro de un modelo educativo nos debe dar respuesta a lo que nosotros como docentes en el ejercicio de nuestro trabajo, tanto administrativo como en el aula, requerimos hacer. Bien lo comentaban ustedes, necesitamos conocer los modelos educativos, necesitamos aplicar los modelos educativos y entonces eso nos va a ayudar a que en la educación generemos una formación presente, correcta, de los valores que a veces faltan mucho en diferentes niveles o contextos, de la motivación hacia la investigación, de la parte práctica de las cosas, o es mucha práctica y no teoría, o las asignaturas que deben de ser prácticas son teóricas, y entonces, bueno, encontramos un desbarajuste, cuando deberíamos tener esta estructura bien organizada, bien ejecutada, y entonces logramos en las diferentes modalidades de toda la nación, acorde a las diferentes necesidades y a los diferentes contextos, cumplir con estas políticas transversales. Eso sería un ideal. Esperemos sí lograrlo, o al menos vayámoslo logrando de a poquito, ¿no? En cada una de nuestras esquinas del ring. O si quieren, le ponemos hasta un octágono para que nos alcancen más esquinas y podamos generar mayor trabajo. Ojo, y todo esto es acorde a un concepto que les va a sonar: reforma educativa. ¿Qué me dicen de las reformas educativas? Porque no es de hoy. Reforma educativa está hasta desde que tenemos registro de nuestros secretarios de educación. Cada secretario de educación llega con su reforma educativa o su modelo educativo. Lo podemos colocar como sinónimo. Entonces, díganos cómo está la cosa. ¿Cómo funciona una reforma educativa? ¿Cómo llegamos e implementamos una reforma educativa? O cómo nosotros, bajita la mano, podemos generar una reforma educativa. Abigail, ¿qué opinas? Pues es que bien lo comentaba usted en referencia a los secretarios de educación, ¿no?
porque se supone que cuando existe un cambio consideran o evalúan el modelo que se está trabajando y con base en ello revisan si es pertinente o no para las necesidades que se tienen y realizan ese ajuste. Entonces, cuando usted mencionó en referencia de desde cuándo viene la reforma educativa, me vino a la mente que, por ejemplo, preescolar es uno de los niveles que ha tenido más reformas educativas, porque pues me vino desde el 94, si no me recuerdo, Maguito, el que teníamos, ¿no? Y después fue el del 2004, 2006, 2011, 90, ¿sí, no? Entonces, o sea, me vino eso porque dije, ay, sí es cierto. O sea, nosotros apenas a lo mejor estábamos como tomando el 2004, sí, el 2004, y de repente ya no, es el 2011, y luego ya no, es el aprendizaje es clave, y ahorita ya no, y es la nueva escuela, ¿no? Y entonces es así como que, espérenme tantito, déjenme dominar el 2004 y luego ya me voy a estos. Entonces, es esa parte, ¿no? O sea, se supone que es esa reforma de acuerdo a las necesidades que se tienen como en la sociedad. Y ahí podemos puntualizar un detalle importante. ¿Qué entendemos o qué se aplica realmente como una reforma educativa? Una reforma en general, en este caso de educativa, es este proceso de cambio o esta evolución también. Pero aquí viene un detalle importantísimo y va muy de la mano con lo que nos acabas de comentar, Abigail. Pertinente a la realidad de la práctica de los agentes o de las personas que estamos inmersas en el proceso, en la práctica de la educación. Y entonces, ¿cuán pertinente es que en cada periodo presidencial cambien o se genere una reforma educativa? ¿Realmente es pertinente o no es pertinente? O lo ideal es que se evalúe lo que se ha trabajado o lo que se ha logrado hasta el momento y entonces ahí ya rescatar lo positivo, lo que está funcionando correctamente y entonces ahora sí, lo que no está funcionando correctamente, tomar las riendas y cambiarlo o mejorarlo, adecuarlo, pulirlo, no sé. Entonces ahí es donde sí se puede aplicar una reforma como tal. Definitivamente, digo, preescolar es el que más, porque bueno, ¿qué les digo? Todo comienza con la infancia, ¿no? Con los chiquillos. Entonces, pues ahí comienzan a aplicar las adecuaciones. Por eso, digo, todas las teorías del aprendizaje en su mayoría hablan del niño pequeño. Entonces, ¿dónde aplican la reforma? En el niño pequeño. Todo tiene su visión completamente enfocada. Carla, ¿qué opinas? Pues en cuanto a su último comentario sobre si es pertinente o no cambiar las reformas cada que... Ay, perdón, perdón, no me veo, es que no tengo luz. Bueno, considero que sí y no. O sea, sí, porque tomemos en cuenta que las reformas cambian según la política. En 6 años, que es como se rige nuestro gobierno nacional, pasan muchísimas cosas, hay evoluciones, hay introspecciones, hay análisis a nivel mundial. Entonces, cada 6 años sí considero que amerite un cambio. Sin embargo, como decía Abigail, y estoy segura que la mayoría, si no es que todos los profesores concuerdan, es de que, oigan, estamos en esto, denos tantito chance para avanzar a la siguiente reforma, ¿no? Para volvernos a adaptar. Entonces ahí entra lo último que usted comentó, profesora, y lo cual concuerdo mucho, es en que quizás sí un cambio, por lo que ya mencioné anteriormente, pero analizar lo que funcionó con el anterior modelo, lo que no funcionó, ¿qué se puede rescatar de ello para volverlo a aplicar? Quizás no completamente diferente, pero sí mejorando conforme las exigencias sociales, tecnológicas, nos lo van exigiendo.
eso es lo que yo considero que sí ameritan un cambio, pero quizás no tan drástico, para darle tan dicho chance a los profesores, al sector educativo, a los alumnos, porque seamos honestos, los que imponen estas nuevas reformas no son los profesores que se paran a las 4 de la mañana para llegar a su escuela a las 7, a las 9, etcétera, y que están frente a grupo. Eso es lo que yo opino al respecto. Gracias. Ok, ¿a qué nos llevan estos elementos, chicos, que nos están compartiendo? Reflexionemos en nuestras realidades y en nuestras verdaderas necesidades. Bueno, ahorita procuremos como docentes. Una reforma educativa, con los datos que nos comparte Carla, pues sí, definitivamente tiene que ver con las reformas o los cambios que nos comparte cada ciclo presidencial, cada 6 años. Entonces es parte de una reforma constitucional. Y esto en materia educativa definitivamente proporciona al sistema educativo nacional diversos elementos que se pretende generen un mejoramiento y fortalezcan estas necesidades o que planteen de una manera congruente estas necesidades acorde a lo que ya analizaron. Y entonces nos lleven a una calidad, al menos en la educación obligatoria. Digo al menos porque, bueno, es donde se toman las herramientas base y, bueno, donde hay más cambios y adecuaciones. Pero la creación y el ejercer cada una de estas pautas para el mejoramiento en cada uno de los niveles y que se logre esta calidad es trabajo de absolutamente todos los agentes educativos, más los docentes y los alumnos. Y entonces esta reforma constitucional va a estar reflejada, esperamos, o nosotros estamos avalados en pues legislaciones, pues las que nos respaldan, por supuesto, el artículo 3º constitucional, pero son una ley general del servicio profesional docente, una ley bueno, ya no es como tal, pero aún está en vigencia, una ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, una ley general de educación, por supuesto, una coordinación fiscal que se encarga de que se cumplan estas leyes para que entonces esta reforma educativa, esta reforma constitucional se cumpla a cabalidad con las bases jurídicas necesarias, con las bases constitucionales necesarias que nos ayuden a que pues se emprenda, no tanto como fomentar el emprendedurismo como resultado en los alumnos, eso ya es dentro de, pero que se emprenda esta reforma para tener un progreso correcto en todas estas mejoras de las prácticas educativas con, en la medida de lo posible, las herramientas necesarias y responder a las exigencias sociales. Ese es un elemento interesantísimo y que no sé qué tanto o no se tome en cuenta. Hermanado, este es un detalle interesante, hermanado a una estructura curricular específica. ¿Por qué? Porque esta estructura curricular debe de satisfacer justamente estas exigencias sociales. ¿Qué opinas en ese punto, Mari? Estoy de acuerdo que, bueno, la estructura curricular debe de satisfacer las necesidades, pero también siento que no solo van a ser así como que las necesidades de los alumnos, sino también de los maestros, porque en muchas ocasiones los planes de estudio vienen súper extensos y no es que el docente tenga que dar como que todos esos temas al pie, así como que
nada más medio los repasamos y ya para cubrir el plan, sino que igual volvemos a lo mismo, haya esa flexibilidad para que el docente determine qué es lo que le va a servir al alumno en algún futuro para resolver algún problema o bien que sea como que de la necesidad que ellos tengan que aprender de acuerdo a como lo decían mis compañeras anteriormente, a su plan de egreso, de ingreso. Entonces creo que todo esto va como que de la mano y es muy importante que sí haya como que la estructura en satisfacer necesidades, pero también que haya como que esa flexibilidad. Ok, seguimos sin olvidarla, bueno, no porque la olviden, sino para no olvidarla, la flexibilidad. Ok, es importante, este es un punto súper necesarísimo que a veces no contemplamos o a veces no estamos del todo inmersos, dependiendo qué tipo de agente educativo nos toque ser, pero muchas veces como docentes no estamos en el conocimiento del contenido de los modelos educativos. Estamos en el conocimiento de lo que nos solicitan las instituciones donde elaboramos para lograr un objetivo determinado con los alumnos. Y este objetivo determinado con los alumnos, bueno, pues nos dicen en nuestras reuniones de academia o jornadas académicas o o en los se me fue el nombre del otro sinónimo de jornadas académicas en Consejos técnicos escolares. es correcto, gracias. En los consejos técnicos escolares, los mismos sindicatos nos dicen justamente que todo va vinculado hacia el mejoramiento y la calidad y la equidad. Y bueno, ahora lo socioafectivo y lo emocional y lo humanístico y demás. Pero, pues, sí es tarea de nosotros, pero también es responsabilidad importante de las autoridades darnos a conocer todo este contenido, porque por mucho que sea responsabilidad en muchas de las ocasiones, sin deslindarnos de lo que nos toca, de conocer de qué trata el modelo educativo, pues no tenemos acceso a esa información. Y las autoridades sí tienen acceso a esa información. Entonces, es bien importante que tanto las autoridades estén capacitadas en el conocimiento de los modelos educativos, como podernos compartir esa información. Y entonces eso nos lleva a que con una mucho mayor salud de este conocimiento podamos implementar el nuevo modelo o cambiar el modelo con el que se esté trabajando. Y entonces podemos decir que sí puede existir una mayor complejidad social o muchas más herramientas para lograr el aprendizaje o más exigencias también para el logro del uso de estas herramientas o de esta complejidad, la expansión de las necesidades educativas y entonces que reflexionemos realmente hacia dónde vamos y qué necesitamos, ¿ok? O qué necesita el modelo y que si realmente este nuevo modelo nos está dando lo que pues los mismos, pues sí, las mismas autoridades, los mismos gobiernos presumen o exigen que trabajemos y que logremos, porque no nada más es que lo trabajemos, es que lo logremos y que existan productos específicos hacia o evidencias específicas de que se logró lo que se está, lo que se está solicitando, ¿cierto? Entonces, justamente de eso se trata, que nosotros conozcamos, apliquemos y podamos compartir el contenido de nuestros modelos. Compartir no porque te diga, esto es del modelo y entonces vamos a
trabajarlo matemáticamente, no, sino que nosotros sabemos que es así como docentes y entonces sabemos que estamos cumpliendo con esta responsabilidad para con los alumnos y entonces que estamos logrando que las cosas funcionen correctamente. ¿De acuerdo, chicos? Pregúntome yo. Entonces, esto nos lleva a que reflexionemos en la estructura real de un nuevo modelo educativo, contemplando que este nuevo modelo educativo pues, o esta nueva escuela, pues no es del todo conocida en todos estos lineamientos y puntos que hemos estado abordando en esta ocasión, pero su realidad es que pues tiene al menos 70-80% de los lineamientos del modelo anterior. Y entonces pues no está del todo mal que sigan trabajando en los diversos niveles con los modelos 2011-2017, porque pues, al final del día en un 70-80% es lo que contiene este modelo, nada más que pues, la realidad están más explícitos en los otros modelos. Mucho sucede en estos casos. Digo, por supuesto, ustedes me lo confirmarán en cuanto a educación básica para preescolar, pero mucho sucede en estos casos para los EDAIOS, los ETIs, las escuelas de profesiones, oficios y técnicas que están en la misma situación. El nuevo modelo no les marca todas estas especificaciones para la profesionalización de los estudiantes, que es uno de los ejercicios principales de estas instituciones, y tienen que trabajar también con los modelos de 2011, que es donde viene bien desarrollado todo lo que se necesita para la formación profesional de los estudiantes o para la formación técnica de los estudiantes. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Qué opinan? Joven Estrada. Yo, Diga usted. maestra. Adelante. Entonces la reforma educativa va a ser cada 6 años, porque se supone que los gobiernos o los presidentes que se postulen tienen que tener una propuesta pedagógica. Entonces, considero que sí tiene evaluación, porque las personas que van a hacer su propuesta tienen forzosamente que hacer una evaluación de los planes o de los programas que se están llevando a cabo. Y entonces, por ejemplo, ahorita como usted dijo, es un reto alfabetizar con las tecnologías a la población, aunque ahorita se está criticando mucho que, por ejemplo, se proponen las clases virtuales y que sin embargo no tenemos los medios. Sin embargo, es un reto porque es una necesidad no solo del país, sino que es una necesidad de forma mundial. Entonces, considero que debemos de estar a lo mejor, sí, como dicen, no se termina un plan de trabajo, una forma de trabajo, pero tenemos que estar conscientes de que al terminar el periodo de el presidente va a haber una reforma necesariamente, porque deben de haber nuevas propuestas, como dijo, para mejorar la calidad educativa. Es correcto, corazón. Mande. Maestra, perdón. Adelante. Sí, también hay algo importante sobre esto de la reforma educativa, como dice Maggie. Todos sabemos que son los cambios cada 6 años, pero también, maestra, hay un detalle sobre los libros de texto. A veces los mismos contenidos que nos pide la reforma educativa y los libros de texto que cada ciclo escolar vienen, ni siquiera concuerdan con el mismo contenido que les piden a los maestros. Yo le digo porque recibimos libros de texto de secundarias y empiezan los jefes de enseñanza, los que van a asesorar, pero si ni siquiera viene nada de lo que nos está pidiendo la reforma educativa y los modelos. Entonces, ¿cómo van a trabajar con los alumnos en esa situación? Ese es el detalle. Ahora, los libros de texto
son los que yo creo a lo mejor ni les hacen caso y vienen igual y hay cambios y los libros siguen igual. Sí. Ahorita no sé qué tan malo no estén los libros de texto, sinceramente no me he dado a la tarea de revisarlos en educación básica. Ujú. De preparatoria, pues son todo un evento utilizar los libros. Yo soy pro libros para ellos en algunas asignaturas. Ejemplo, matemáticas, física, química, que requieren generar actividades y ejercicios, se necesita. También en español, que necesitan hacer actividades, se necesita. Y entonces, ¿qué sucede con estos libros bien bonitos, bien interesantísimos? O que, como dices, no trae nada o viene todo revuelto. Y entonces el profe, ¿qué hace? Pues rescata lo que se puede, ¿no? Porque pues hay que usarlos. Y si no los usas, pues también te regañan, ¿no? Pero, pues si no, ¿qué te toca? Pues hacer las actividades independiente, ¿no? Y ahí, contribuir a la inversión educativa. Ya nos tocará darles otras actividades. Ah, ya nos está haciendo manita de que yo saco las copias, dice Sonia. Entonces, pues darle las copias a los alumnos con las actividades, ¿no? También. Un apoyo tecnológicamente hablando es que pues les podemos publicar las actividades y ya que el alumno las transcriba coloque sus respuestas o sus procesos o que las imprima y las resuelva, ¿no? Pero sí, es muy real. Parte importante de todo este proceso es que también estén bien estructurados todas las herramientas y los materiales con los que nosotros podemos contar o trabajar, porque aunado a esos libros de texto, en algunas de las ocasiones, pues se les proporciona a los docentes determinado material también. Material que puede funcionar fabulosamente bien o no sirve de nada más que para hacer ahí bulto en la esquina del salón y ya se empolvó. Y entonces el polvo es viral, muchachos. Ahorita no nos sirve el polvo porque nos da tos y ya piensan que tenemos cobicho. No está bien. Entonces es una bola de nieve que se va, bueno, que vamos reflexionando y que se va estructurando en todo este proceso. Ahora, es importante que contemplemos. Toda esta parte de la reforma educativa sí se lleva a cabo cada 6 años. Se supone que cuando se da la contienda electoral, todo el proceso del proselitismo político y demás, más allá del proselitismo político, se supone que los personajes que se tienen contemplados como integrantes de los gabinetes o que ya cada uno de los postulados tienen como su gabinete, pues deben de estar haciendo su chamba, ¿no? Para proponer o para ya plantear la situación. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que ahí es donde el secretario que le toca a la parte de educación o el postulado para secretario de educación, pues debe de estar generando justamente toda esta investigación, análisis, etcétera, etcétera, para este proyecto educativo, contemplando, por supuesto, el modelo educativo vigente para lograr un modelo pedagógico nuevo. Y no es tarea de 5 minutos, nosotros lo sabemos. Entonces, pues ahí es donde, en esos procesos es donde se da toda esta situación. Y tampoco es cosa de 6 meses en lo que se lleva la campaña electoral. No es cosa de ese mini tiempo. Debe de ser años atrás. Se debe de llevar un proceso de años, pero vale mucho la pena saber si realmente se llevará o no se llevará a cabo. Ya lo veremos. Ya lo iremos viendo y lo iremos concientizando un poquito más. ¿Ok? Maestra, Diga usted. y también tiene mucho que ver Ujú, con la rendición de cuentas ujú, precisamente. Sabemos que a lo mejor sí, ¿no? Existe que cada 6 años vamos a tener una reforma, una propuesta, un cambio, ujú. pero aquí tiene mucho que ver estas 4 instituciones o organismos internacionales que usted nos mencionaba en cuanto al económico, en cuanto va viendo el nivel de educación de México, en cuanto a ese recurso que nos proporcionan para poder hacer que la educación en nuestro país pues vaya siendo pues mejor.
día con día y que la implementación de estos modelos educativos rindan las cuentas por las cuales nos están financiando para que el nivel educativo mejore. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias, Sonia. De hecho, fíjense, aquí ahorita con lo que estás diciendo, recapitulé. Fíjense, la OCDE, que es encargada más de la parte económica, se fija cuando están evaluando toda esta situación educativa, se fija en la flexibilidad curricular. Uno de los elementos que pelea la OCDE justamente es que se dé esta flexibilidad curricular en los países, que se respete, que se aplique, que se lleve a cabo correctamente, para que entonces valga la pena la inversión educativa en sus diversos sentidos o con sus diversas necesidades, para que entonces sí, diría el Banco Internacional de Desarrollo, se dé una administración correcta de todos estos métodos de enseñanza, pero ahora sí con la palabra de hoy o el concepto de hoy, logrando esta flexibilidad y aplicándola correctamente acorde a las verdaderas necesidades que podemos llegar a tener o que se pueden llegar a tener. ¿Cierto? Pues chicos, ¿qué les digo? Esto se sigue construyendo, esto sigue siendo interesantísimo, por supuesto, es cosa de todos los días y es bueno reflexionarlo y hacer nuestro ratito de introspección acorde a lo que les toca vivir en cada uno de sus escenarios. Y pues les recuerdo, en la plataforma ya tienen su espacio para la revisión de la exposición. Ahorita un par de ustedes del equipo ya subieron. Lo agradezco, lo revisaré puntualmente. También su actividad. Y para evitar la situación de que haga berrinche o no la aplicación o las aplicaciones, les coloqué la publicación de conclusión en Edmodo. Ahí no hay pierde. Les coloqué 2 preguntas detonadoras y a raíz de ello, para que las puedan contestar como comentario en la publicación y podamos dar el cierre de la sesión. ¿Ok? Y pues lo rescatamos rápidamente, robándole un poquito de tiempo a los compañeros. Esperamos ser más concretísimos y pues darles pie con eso para su tema que nos van a compartir. ¿De acuerdo, chicos? Les agradezco mucho su asistencia, sus participaciones. Pasen una excelente noche. Échenle muchas ganas. Síganse cuidando mucho, por favor, porque pues ya pasamos a semáforo amarillo. Apenas. Me parece muy interesante, pero ya estamos en amarillo. Eso quiere decir que hay que cuidarnos de todas formas. Así que, pues, les mando un abrazo virtual con gel antibacterial. Cuídense mucho y nos encontramos la próxima sesión. Gracias, chicos. Bonita noche. Bye, bye. Gracias, hasta luego. Gracias. Buenas noches a todos. Bonito fin de semana. Igualmente. Igualmente, cuídense. Bye a todos. Buenas noches.